Esa mañana, Aurelio despertó antes del amanecer. El frío cemento, donde había dormido la noche anterior, aún se le pegaba a la delgada espalda, pero ya no lo sentía. El estómago le rugía, como siempre, y tenía los pies cubiertos de un polvo oscuro que no se quitaba ni con jabón. Agarró la vieja camiseta que había usado de almohada y se la ató a la cintura. Era demasiado temprano incluso para los otros niños de la calle. La ciudad seguía bostezando, pero él ya estaba de pie, buscando algo que valiera la pena recoger o a alguien lo suficientemente descuidado como para dejar caer una moneda. Había planeado dirigirse al cruce cerca del mercado, pero se desvió al oír un ruido extraño proveniente del río. Pensó en animales, en basura que se soltaba, pero entonces oyó un grito ahogado y desesperado, como si alguien pidiera ayuda y tragara agua al mismo tiempo. Corrió hasta el borde del barranco y vio al hombre hundirse y emerger como pez fuera del agua. No había nadie alrededor, ni un alma viviente excepto él. El hombre llevaba traje, lo cual no tenía ningún sentido allí, especialmente a esa hora. Solo pensó 2 veces en la corriente. El río estaba sucio, fuerte, y había arrastrado gente antes. Pero no había tiempo para cálculos. Tiró las chanclas a un lado, contuvo la respiración y saltó. Sintió el impacto frío y pesado del agua cerrándose a su alrededor, y por un segundo pensó que no lo lograría. Agitó los brazos con fuerza y nadó hacia el hombre, que ya no gritaba. Apenas flotaba, con la cara vuelta hacia el cielo, los ojos entreabiertos. Aurelio lo agarró de la camisa, tiró, gritó también e intentó nadar de regreso, con el corazón estallando en su pecho y los pulmones jadeando en busca de aire. No era la primera vez que se enfrentaba a algo así, pero sí la primera vez que sentía que si dejaba que ese hombre se hundiera, algo dentro de él también moriría. Logró llegar a un lugar poco profundo cerca de las rocas, donde el agua le llegaba al pecho. Agarró al hombre por las axilas y lo arrastró con dificultad hasta la orilla. Parecía doblar su peso, estaba empapado. Cuando finalmente cayó de rodillas al suelo, el cuerpo del hombre resbaló y quedó allí, inerte. Aurelio se agachó y pegó la oreja al pecho. No estaba seguro de qué intentaba oír, pero el silencio era inquietante. Le dio varias bofetadas, gritó: «¡Oye, oye, hombre!». Se tapó la nariz y empezó a soplar, como una vez había visto a una chica hacerle a su hermano. El pecho del hombre se elevó ligeramente. Aurelio repitió. La tercera vez, el hombre se atragantó con fuerza y escupió un chorro de agua sucia a un lado. Tosió como si el mundo se le fuera. Aurelio retrocedió de un salto, aliviado. «Oh, maldita sea, casi lo logras», murmuró, respirando con dificultad y con los ojos muy abiertos. El hombre permaneció allí, tendido unos minutos más, sin poder hablar, apenas respirando, como si reaprendiera a vivir. Aurelio se sentó a su lado, frotándose los brazos para entrar en calor. Temblaba, tanto de frío como de miedo. Era solo un día más en el que no sabía si alguna vez comería, y de repente estaba allí, junto a un hombre que probablemente tenía más dinero en el bolsillo del que había visto en toda su vida. Pero ahora no parecía rico, parecía agotado, mojado y casi muerto. Cuando el hombre intentó incorporarse, Aurelio lo ayudó, colocándole el hombro bajo el brazo. «Tranquilo, hombre, respira, nadie vio nada más que yo, es seguro». El hombre giró lentamente la cabeza. Lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión y balbuceó: «Tú me salvaste». Aurelio se encogió de hombros. Estuvo cerca. Maximilian seguía temblando. El agua goteaba de su ralo cabello y de los puños de su chaqueta, que ahora le pesaba como el cemento. Intentó recordar qué lo había traído hasta allí, pero su mente estaba hecha un lío. Imágenes del coche aparcado en el puente, la botella de whisky en el asiento trasero, el momento en que decidió saltar. No fue un accidente. Lo sabía, pero
ahora sentado en el barro, recuperando el aliento poco a poco, y ese chico flacucho mirándolo como si hubiera sacado a un extraño de un pozo, la vergüenza lo invadió como una ola. Maximilian no podía entender por qué seguía vivo. Más aún, por qué alguien, un chico que claramente no tenía nada, se había preocupado lo suficiente como para saltar tras él. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz áspera. «Aurelio», respondió un poco desconfiado. «¿Y el tuyo?». Maximilian dudó. Max. No era mentira, solo una versión más ligera de sí mismo. Durante unos minutos permanecieron allí en silencio. Un silencio extraño y pesado, roto solo por el sonido del agua corriendo y los coches que pasaban a lo lejos. Aurelio se levantó primero, sacudió las piernas, miró a su alrededor y luego le tendió la mano al hombre. «¿Puedes levantarte?». Max aceptó la ayuda a regañadientes. Le fallaron las rodillas, pero Aurelio lo sujetó. «Hay un lugar seco allá arriba, cerca de los arbustos. A veces duermo allí, cuando llueve». Caminaron despacio, Max apoyándose en él como un viejo cansado. Aurelio no sabía qué hacer aparte de ayudar. Eso hacía cuando podía, ayudar y luego desaparecer. Pero algo en ese hombre lo inquietaba. Había visto demasiados borrachos, demasiados ricos caídos, demasiada gente destrozada, pero había saltado. Y conocía la mirada de alguien que se había rendido, porque la había visto en el espejo más de una vez. Aurelio se sentó en el suelo de tierra de su escondite, improvisado, un hueco entre arbustos y escombros, donde unas tablas daban sombra. El hombre se acomodó lentamente a su lado, jadeando aún, con la ropa empapada y la mirada perdida. «¿Eres de aquí?», preguntó Max, con la voz aún débil. Aurelio rió entre dientes. «¿De aquí de dónde?». «De la calle. Soy yo. Llevo como 2 años». No había ira en su tono, ni compasión, solo una comprensión. Max bajó la mirada, avergonzado. No sabía qué decir. Estaba acostumbrado a la gente que lo adulaba, que decía sí a todo, pero nunca había sabido cómo hablarle a alguien así. Gente cruda, real, que decía las cosas como eran. Tú no tenías que hacer eso», dijo, casi en un susurro. Aurelio se encogió de hombros de nuevo. «Si te dejara morir, dormiría peor esta noche, y mira, ni siquiera tengo cama». Max sonrió, una sonrisa tímida y rota. Sintió un nudo en la garganta que no provenía de ahogarse, venía de dentro. Aurelio se quitó la camisa mojada, la escurrió y se la volvió a poner. Tenía frío, pero no lo demostró. Estaba acostumbrado a la incomodidad. «¿Tienes miedo de alguien?», preguntó de repente. Max lo miró fijamente. «¿Por qué?», señaló Aurelio con la barbilla. «Tu coche está aparcado ahí arriba, pero no vi a nadie viniendo tras de ti. ¿Saltaste o alguien te tiró?». La pregunta le cayó como una piedra. Max tardó un momento en responder. «Salté». Aurelio asintió, sin juzgar. «Sí, eso pensé». Volvieron a quedarse en silencio. Max sintió una opresión en el pecho. No por el agua que había tragado, sino por todo, por toda su vida, por la deuda que lo abrumaba, por las noches que lo perdió todo en apuestas tontas, por las mentiras que había dicho, por las promesas incumplidas. Y ahora, aquel muchacho, que no debía nada a nadie, estaba allí, compartiendo con él lo poco que tenía, tierra seca, unos minutos de paz y un coraje que él mismo había perdido. Aurelio no insistió. Había aprendido desde pequeño que hacer demasiadas preguntas ahuyentaba a la gente. Se apoderara del silencio, pero mantuvo la vista fija en el movimiento de la calle. Siempre estaba alerta. Era algo que no desaparecía, como una cicatriz. Max lo observaba de reojo. Ese chico tenía un porte que nunca había visto en un adulto. Vigilante, firme, como si hubiera vivido 10 vidas en una. «¿Vives solo?», preguntó. Aurelio asintió. «Tuve varias parejas, pero una fue arrestada, otra desapareció, otra murió. Soy el único que queda». Habló sin dramatismo, como si hablara del tiempo. Max sintió un nudo en el estómago,
Creía saber lo que era la soledad, las cenas caras con vasos vacíos, los discursos ante públicos que no escuchaban, el matrimonio fracasado, pero no así. Aurelio transmitía una soledad distinta, más profunda en sus palabras, y aún así no se hundió. Max metió la mano en el bolsillo y sacó una cartera empapada. Contenía unos cuantos billetes marchitos y documentos mojados. Aurelio la miró, pero no hizo ademán de pedir nada. ¿No vas a cogerla?, preguntó Max. ¿Coger? ¿Qué? Dinero. Aurelio rió, una carcajada breve e incrédula. ¿Para qué? ¿Crees que me tiré al río por eso? Max negó con la cabeza, avergonzado. Lo siento. Estoy acostumbrado a que la gente solo se me acerque por interés propio. Aurelio se rascó la cabeza. Bueno, yo también soy egoísta. Es solo que me interesaba no ver otro cadáver flotando. He visto demasiado. El peso de la frase quedó suspendido en el aire. Max se apoyó en la pared de ladrillos y cerró los ojos. Por primera vez Mucho tiempo. sintió que podía dejar de fingir. Allí, en ese agujero escondido, con un niño que debería estar jugando al fútbol o estudiando, y en cambio estaba salvando gente, se permitió estar en silencio sin necesidad de posar. El tiempo transcurría lentamente allí dentro. Max sentía que su cuerpo comenzaba a calentarse poco a poco, incluso con la ropa mojada pegada a la piel. Aurelio sacó una bolsa vieja de debajo de una tabla. Contenía un trozo de pan duro y una botellita de agua. ¿Quieres? Max dudó, pero aceptó. Partió el pan por la mitad y le dio un trozo al niño, pero Aurelio se negó. Cómelo tú, lo necesitas más. Max insistió, y al final lo compartieron. Era lo mejor que Max había comido en días. Sabía a vida real. Cada bocado le recordaba que estaba allí, que no había muerto, que unas manos pequeñas y fuertes, sucias y limpias a la vez, lo habían rescatado. Cuando terminó de masticar, Max soltó. Ya debería estar muerto. Aurelio lo miró con seriedad, como si ya lo hubiera oído antes. No deberías. Si sigues aquí tienes cosas que hacer. Esa frase se le quedó grabada en la cabeza a Max como un martillo. Hay cosas que hacer. No sonaba a frase infantil. Sonaba a algo que alguien que ha visto demasiado dice sin darse cuenta. Max apoyó la cabeza en la pared y se quedó allí un rato, escuchando el ruido del mundo que volvía a la normalidad. Coches, bocinas, gente viva. ¿Por qué él, entre tantos, seguía vivo? ¿Por qué ese chico, entre tantos, lo había visto, oído, le había importado? Era demasiado para comprender. ¿Viste a alguien cuando me sacaste del río?, preguntó de repente. Aurelio frunció el ceño. No, solo a ti en el río. ¿Por qué? Max permaneció en silencio, pero su rostro se ensombreció. Aurelio lo notó al instante. ¿Alguien te empujó? Max no respondió. Simplemente apartó la mirada. Aurelio sintió un escalofrío. En la calle, uno aprende a reconocer el peligro en el silencio ajeno. Y el silencio de Max decía más que cualquier. Aurelio se apoyó contra la pared y cogió las rodillas hasta el pecho. Empezaba a comprender que este hombre no era solo un rico deprimido. Había algo más. Y si algo había aprendido en la calle, era que cuando algo parecía ir mal, normalmente lo estaba. ¿Te metiste con alguien peligroso?, se aventuró a preguntar. Max dudó. Luego se pasó la mano por la cara y respondió en un tono apenas audible. Sí, gente que no acepta un no por respuesta. Aurelio asintió. Esto no era nuevo para él. Había visto a chicos desaparecer por deudas a narcotraficantes o por no cumplir sus promesas, pero este tipo era de otro mundo. Un mundo donde la violencia llegaba con traje, perfume caro y chofer privado. ¿Fue por deudas? Max lo miró sorprendido. Aurelio esbozó una media sonrisa. Apuesto a que sí. Siempre lo hago. He visto a mucha gente perderlo todo por eso. Max dejó escapar un largo suspiro. No fue solo por la deuda, sino que fue donde todo empezó. Maximilian sintió que se le cerraba la garganta.
Nunca imaginó que en ese agujero oculto le estaría confesando lo más podrido de su vida a un chico, pero era eso o explotar por dentro. Le debo dinero a un tal Romano Vázquez, y no es poco. Intenté negociar, huí, mentí, me encontraron. Ayer enviaron 2 advertencias. Hoy creo que la advertencia era para matarme. Aurelio apretó los puños con la mirada alerta. ¿Viste quién intentó matarte? Max negó con la cabeza. No vi una cara, solo sentí el golpe. Me desmayé. Cuando desperté, me estaba cayendo. El silencio regresó, más denso. Aurelio sabía lo que eso significaba. No eran solo deudas, era gente peligrosa, de esas que ordenan asesinatos sin pensarlo 2 veces. Y ahora él también estaba involucrado, incluso sin querer, porque había visto, porque había ahorrado, porque ahora sabía demasiado. Aurelio se levantó lentamente y contempló el horizonte de la ciudad, que empezaba a llenarse de actividad. Las calles lucían igual que siempre, pero sabía que este día nunca sería igual. El miedo y las deudas, la sombra de Romano Vázquez, todo esto se mezclaba ahora con lo que el chico había hecho, salvar a un hombre que quizá ya no tenía nada que perder. ¿Te vas a quedar aquí?, preguntó Max con la voz llena de duda. Aurelio dudó. La calle era áspera, pero allí, con este hombre, sintió una extraña mezcla de protección y desafío. «Todavía no lo sé», respondió, «pero no dejaré que te ahogues otra vez». Max sonrió, una sonrisa entre triste y agradecida, y en ese momento ambos se dieron cuenta de que los conectaba algo que iba mucho más allá de la suerte o la casualidad. Aún no podían saberlo, pero ese encuentro entre un niño de la calle y un millonario en bancarrota fue el comienzo de una lucha que abarcaría noches de insomnio, persecución y una alianza improbable. Max tendría que enfrentarse a los fantasmas que lo consumían y Aurelio tendría que afrontar los peligros de las calles con un nuevo propósito. Juntos formarían un equipo extraño pero decidido a romper el ciclo de miedo que Romano ejercía sobre la ciudad. Pero antes de todo eso, ese día solo hubo silencio, frío y la extraña sensación de que algo estaba cambiando, algo que dejaría huella, pero que quizás algún día podría salvar más de una vida. El sol ya estaba alto cuando Aurelio y Max decidieron salir de su escondite. Max, incluso con su traje mojado y pesado, caminaba con paso firme, intentando recuperar algo de la dignidad que había perdido en aquel río. Aurelio observaba cada movimiento, atento a cualquier señal de peligro. La calle no era lugar para relajarse, y ahora, sabiendo que alguien iba tras la cabeza de Max, el riesgo aumentaba significativamente. Pasaron desapercibidos, pero el chico sabía que Romano tenía ojos en todas partes. La ciudad parecía una trampa invisible, lista para cerrarse en cada esquina. El peso de la responsabilidad ya pesaba sobre los frágiles hombros de Aurelio, pero no podía echarse atrás. ¿Quién más haría esto? Ese hombre, ahora más vulnerable que nunca, lo necesitaba. Y el chico sabía que si se rendía, estaría desperdiciando una rara oportunidad de cambiarlo todo. Max, por su parte, sentía crecer su ansiedad, el miedo a lo que pudiera pasar en cuanto pusiera un pie en la acera de su mansión, la posibilidad de una traición, la certeza de que Romano no se rendiría fácilmente. Pero, contra todo pronóstico, algo en su interior empezaba a despertar, una sensación que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Quizás era la presencia de Aurelio, ese chico que no se acobardaba ante el peligro, que no se andaba con rodeos, que parecía ver más allá de lo que veía. O quizás era la oportunidad de usar lo que le quedaba para intentar algo diferente, algo que no implicara apuestas, deudas ni huidas. Tenían un largo camino por delante, pero en ese momento, mientras caminaban juntos por la ciudad, hubo un destello de luz en medio de la oscuridad. Llegaron a la zona más concurrida de la ciudad, donde
El caos del tráfico, las bocinas y las voces se mezclaban en un ritmo frenético. Max evitaba mirar los altos edificios que bordeaban las calles, lugares donde solía sentirse atrapado y vacío. Aurelio, por su parte, sentía la mirada de la gente curiosa y desconfiada, la rutina diaria de quienes viven al margen de la sociedad. Pasaron junto a vendedores ambulantes, ancianos sentados en bancos y jóvenes que, como él, sobrevivían en medio del caos urbano. En cualquier momento, un enemigo podía aparecer oculto entre la multitud, alguien con un celular apuntando, alguien que delatara a Romano. El peligro era constante, invisible, asfixiante, pero Aurelio no mostraba miedo. Su rostro tenía una expresión firme y decidida, como si se hubiera acostumbrado a esto desde pequeño. Max, sintiendo lo ajustado de su traje de neopreno, intentó enderezarse la corbata, pero desistió. La formalidad parecía una máscara inútil ante semejante situación. Quería hablar, explicar lo que estaba sucediendo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El chico a su lado parecía entenderlo todo sin necesidad de hacer demasiadas preguntas. De repente, se detuvieron frente a un café sencillo, con una fachada desgastada y un cartel de madera colgando. «Entremos», dijo Aurelio en voz baja. «Es seguro». Max observó el oscuro interior, con algunas mesas y una anciana tras el mostrador. El lugar olía a café recién hecho y pan caliente, una combinación poco común en un día tan pesado. Entraron despacio, intentando no llamar la atención. Allí, entre el aroma a café y el murmullo de los pocos clientes, intentarían decidir su siguiente movimiento. El primero de muchos que tendrían que afrontar para sobrevivir y quizás para cambiar las reglas del juego. Sentados en una mesa en un rincón, con las ventanas empañadas por la humedad del río que aún le rozaba el pecho, el silencio entre ellos no era incómodo. Max removió su taza. El calor del café le subía a la garganta, mientras Aurelio observaba la puerta, siempre alerta. El chico sabía que el mayor problema no era solo Romano, sino la gente que podría estar a su servicio en cualquier lugar, incluso en ese café olvidado de la ciudad. ¿Tienes alguna idea de lo que quieres hacer?, preguntó Max, rompiendo finalmente el silencio. Aurelio apartó la mirada un momento, intentando pensar en una respuesta que no fuera un simple suspiro. «No lo sé, pero sé que huir no es la solución. Tienes que afrontar esto, y no te dejaré solo». Max sonrió torcidamente, sintiendo la fuerza de esa simple pero contundente afirmación. La tensión entre ellos era como una cuerda demasiado tensa, a punto de romperse, pero al mismo tiempo le daba la extraña sensación de que no estaban solos. Max sentía el peso de la deuda, la vergüenza, el miedo, pero también algo que no había sentido en mucho tiempo: confianza en alguien. Ese chico, con su cara sucia, sus ojos brillantes y el coraje que había perdido, era un ancla que no sabía que necesitaba. Decidieron entonces que no podían esperar más, que era hora de actuar, pero su plan debía ser cauteloso, porque el enemigo al que se enfrentaban era despiadado, y cada paso en falso podía ser fatal. Sus vidas dependían de ello, y el tiempo ya corría en su contra. Antes de salir del café, Aurelio acercó a Max a la puerta y le susurró que conocía a alguien que podría ayudar. No era mucho, pero era un comienzo. Era un viejo amigo de la calle, un tipo conocido por ayudar a quienes tenían problemas sin hacer preguntas. Max lo miró con una mezcla de escepticismo y esperanza en los ojos. En ese momento, aceptó que no podía hacerlo solo, que necesitaba ese coraje y esa red invisible que Aurelio llevaba consigo. Salieron lentamente, mezclándose con la multitud que ahora llenaba las calles. El sol ya estaba alto, abrasador, y el calor parecía disipar el miedo, impulsándolos hacia adelante. Mientras caminaban, Max sentía la adrenalina subir.
al darse cuenta de que esta era la primera decisión real que tomaba en mucho tiempo. Aurelio hablaba poco, observaba mucho. Sabía que el tiempo apremiaba y que Romano no esperaría para dar el siguiente paso. El chico no sabía bien qué les aguardaba, pero estaba seguro de que el hombre a su lado estaba dispuesto a llegar hasta el final. La improbable alianza entre ellos comenzaba a consolidarse, hecha de silencio, miedo y un coraje que solo conocen quienes se atreven a las calles. La ciudad seguía girando, indiferente al drama que se escondía en 1900, sus callejones y avenidas, mientras ellos avanzaban hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Llegaron a la parte más antigua de la ciudad, donde las estrechas calles se entrelazaban como laberintos. Aurelio guió a Max con seguridad, conociendo cada rincón, cada agujero, cada escondite que la mayoría de la gente pasaba por alto. Allí, entre paredes grafiteadas y puertas oxidadas, el mundo de Aurelio existía en toda su crudeza y resistencia. Max miró a su alrededor con los ojos de alguien que nunca había pisado esa parte de la ciudad, sintiendo una mezcla de fascinación e inquietud. No era el lujo ni el poder lo que imperaba allí, sino la supervivencia. Y si quería sobrevivir, necesitaba comprender esa realidad, incluso desde fuera. En medio de ese paisaje árido, encontraron al anciano llamado Tito. Era un hombre de rostro curtido, cabello blanco y sonrisa cansada, pero con ojos que brillaban con la sabiduría de quien ha visto demasiado. Tito no preguntó nada. Simplemente saludó, ofreciéndole a Max un lugar seguro para recomponerse y considerar sus próximos pasos. «Estás en un lío, amigo, pero no estás solo», dijo, mientras Aurelio asentía. Max sintió una extraña sensación de alivio, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera en un lugar donde podía respirar sin la sensación de que el peligro estaba a centímetros de distancia. Aquí comenzaba un nuevo capítulo, difícil, peligroso, pero con una verdadera oportunidad de cambiar el rumbo. Refugio improvisado de Tito, Max y Aurelio por fin pudieron intercambiar algunas palabras sin el peso del miedo inmediato. Max les contó con voz temblorosa sobre la deuda, sobre Romano y cómo todo parecía desmoronarse a su alrededor. Tito escuchó atentamente sin interrumpir, como si estas historias fueran parte de una cruel verdad que conocía bien. Aurelio, a su vez, los observaba a ambos, sintiendo crecer en él el peso de la responsabilidad. La calle le había enseñado que la confianza era algo poco común, pero en ese momento esa pequeña familia improvisada comenzó a formarse en medio del caos. Max se dio cuenta de que, a pesar de todo, no estaba tan solo como creía. Tito se levantó y se acercó a un viejo armario, sacando una carpeta llena de documentos, notas y fotos. Esto es lo que hemos recopilado sobre Romano Vázquez. No es solo un usurero. Es el jefe de la ciudad y tiene a grandes nombres tras sus pasos. Esto podría ser un arma, explicó, entregándole la carpeta a Max. Mirada del millonario se fijó en esas páginas, sintiendo el peso de la realidad golpearlo con más fuerza. El juego era más grande de lo que imaginaba, y la única posibilidad de salir con vida era enfrentarse a esa red de corrupción. Aurelio apretó con fuerza la mano de Max. «Lo haremos juntos». Y en ese momento, algo dentro de ellos cambió para siempre. Maximilian sintió que se le aceleraba el pulso al hojear aquellas páginas amarillentas. Cada documento, cada foto, parecía arrastrarlo a un laberinto de crímenes, mentiras y traiciones que intentaba olvidar. El nombre de Romano Vázquez rondaba por todas partes, desde negocios turbios hasta conexiones con figuras políticas y policías. Era mucho más grande que una simple deuda. Esta era una red que controlaba toda la ciudad y no toleraba ninguna ofensa. Max sabía que, al exponer todo esto, ponía su vida en riesgo,
pero también comprendía que no había salida. Intentarán silenciarnos. Será duro, dijo, con la voz cargada de miedo y determinación. Aurelio le apretó los hombros. Pero si no lo hacemos, nada cambiará. Seguirán matando y arrestando a quien quieran. Ese fue el comienzo de la batalla. Mientras tanto, afuera, las calles seguían vivas y peligrosas. El mundo permanecía indiferente ante esta improbable alianza y el tiempo corría. Max sentía el peso de la responsabilidad oprimiendo su pecho, pero también la fuerza que le daba estar allí, no estar ya solo. Aurelio, a pesar de su corta edad, sabía que el camino sería difícil, que el miedo intentaría paralizarlos en muchos momentos, pero también sabía que el coraje era lo que quedaba cuando todo parecía perdido. Y en esa sencilla habitación, entre papeles y café frío, nació una promesa silenciosa: llegar hasta el final, juntos, cueste lo que cueste. Maximilian supo que, a partir de ese momento, su vida jamás volvería a ser la misma. La verdad que revelaban esas páginas pesaba más que cualquier deuda, más que el miedo a Romano o a sus secuaces. Era la verdad, sobre toda la ciudad, sobre el sistema que permitía a gente como Romano prosperar mientras otros morían en la pobreza. Sintió la mirada fija de Aurelio, una fuerza silenciosa que desafiaba la desesperación. Podemos lograrlo, Max, no solo por ti, sino por todas estas personas atrapadas en esta máquina. Max cerró la carpeta con cuidado y respiró hondo. La idea de enfrentarse a todo aquello parecía casi imposible, pero ya no podía echarse atrás. Estaba en medio de la tormenta y necesitaba ser más que un superviviente. El niño de la calle, con las manos callosas y el rostro marcado por las dificultades, parecía poseer una sabiduría que muchos adultos jamás poseerían. Aurelio habló en voz baja, como para sí mismo. No será fácil, pero cuando luchas por algo de verdad, hasta el miedo se convierte en combustible. Max sintió una opresión en el pecho, una mezcla de esperanza y temor. Estaban comenzando algo que podría destruir o salvar sus vidas. Pero por primera vez, Max sintió a alguien que creía, incluso cuando él dudaba. Y eso fue, quizás, lo que más importó en ese momento decisivo. Cuando salieron del escondite de Tito, la luz del atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados. La ciudad parecía menos imponente ahora, como si el peso de su corrupción se atenuara momentáneamente ante la silenciosa belleza del atardecer. Max caminaba junto a Aurelio, sintiendo la dureza del pavimento bajo sus pies. La urgencia de ese día aún latía en su pecho. Sabía que necesitaba volver a casa, pero esa casa ya no era un refugio. Era una prisión que ocultaba secretos, deudas y amenazas. Y sobre todo, era el lugar que Romano quería para sí mismo, para silenciar su voz de una vez por todas. Aurelio sentía que la tensión aumentaba a cada paso. El chico sabía que, incluso mientras el plan comenzaba a gestarse, el camino hacia la justicia estaría plagado de riesgos. No solo para Max, sino también para él. Estar cerca del millonario significaba ser el blanco de sus enemigos, y la calle que una vez había sido su territorio solitario ahora parecía más peligrosa que nunca. Pero en lugar de retroceder, se sintió más fuerte, como si, ese día, su alianza hubiera abierto la puerta a algo más grande que ellos mismos, y mientras caminaban para enfrentar lo que les aguardaba, la promesa de cambiarlo todo se fortalecía, aunque el futuro era incierto y estaba lleno de sombras. Al llegar a la mansión de Maximilian, la imponente fachada parecía aún más fría y distante en la tenue luz del crepúsculo. Aquellos muros ocultaban secretos que jamás se había atrevido a afrontar hasta ese día. Mientras Aurelio lo acompañaba a la entrada, Max sintió el peso de su doble vida. El millonario que debería tenerlo todo, y el hombre destrozado que apenas podía ocultar su miedo.
La puerta se abrió con un crujido y la seguridad de la casa se sintió más como una prisión que como un refugio. Aurelio observaba todo con ojos vigilantes, sabiendo que esto era la superficie de lo que tenían que afrontar. Max respiró hondo, listo para enfrentarse a los fantasmas que lo aguardaban dentro. Dentro de la mansión, el aire era denso, cargado de silencio y ausencia. Max extrañaba las voces que una vez llenaron ese espacio, las risas que se desvanecieron con el tiempo y las malas decisiones. Caminó hacia la oficina, donde Romano y sus secuaces dejaron sus amenazas, sus cartas y sus miradas sombrías. El lugar parecía un campo minado, y Max sabía que cada movimiento debía ser calculado. Aurelio estaba a su lado, pequeño pero firme, como un escudo invisible. No estaban solos, y en ese momento, más que nunca, el coraje debía vencer al miedo. Maximilian sentía la mirada pesada de la casa y el silencio como una presencia constante. Cada cuadro en la pared parecía observar, recordando los días en que dominaba la situación, no rehén de las deudas y el miedo. Se quitó la chaqueta aún mojada y respiró hondo. Necesitaba recomponerse, pensar en su siguiente paso. Aurelio, en silencio, observaba las sombras que se formaban en los rincones, atento a cualquier señal de peligro. Para el niño, este lugar era extraño, lleno de reglas y fantasmas, un mundo muy alejado de la calle donde creció. Pero sabía que, para Max, este era el campo de batalla, y él estaba allí para luchar junto a él. Estaban sentados en la oficina, rodeados de papeles, ordenadores y teléfonos que Max apenas sabía usar. El silencio entre ellos era denso, lleno de preguntas y miedos no expresados. Max finalmente habló en voz baja. «Tengo que enfrentarme a Romano. No puedo huir eternamente». Aurelio asintió con los ojos brillantes. «Lo haremos juntos. No estás solo». No hubo nada heroico en ese momento. Eran solo dos hombres, un niño y un hombre, decididos a luchar contra una fuerza mucho mayor. Pero por primera vez había una chispa de esperanza, un verdadero comienzo de cambio. Sabían que el camino sería largo, difícil y quizás peligroso, pero estaban preparados. Esa noche, Max no pudo dormir. La cabeza le daba vueltas con planes, miedos y la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. Aurelio permaneció a su lado, tranquilo pero alerta como siempre. Sabía que dormiría poco a poco a partir de entonces. El chico pasó horas observando al millonario, intentando organizar documentos y llamadas telefónicas, buscando aliados invisibles en un juego de poder que apenas entendía, pero que estaba dispuesto a aprender. Fue impactante ver cómo la determinación se dibujaba poco a poco en el rostro de Max, como si ese simple acto de ser salvado hubiera encendido una llama que creía perdida para siempre. Mientras tanto, la ciudad dormía, sin percatarse de que, en aquella imponente mansión, se forjaba una alianza improbable para derrocar un imperio sombrío. Max pensaba en los riesgos, las amenazas, pero también en las posibilidades. Pensaba en cómo aquella niña, con su mirada vigilante y su valentía innata, se había convertido en su única esperanza real. El miedo seguía allí, oprimiéndole el pecho, pero ahora mezclado con algo que no había sentido en mucho tiempo: la voluntad de luchar. Y en aquel amanecer silencioso, entre papeles y promesas, Max y Aurelio comenzaron a escribir una nueva historia, una que no se olvidaría fácilmente. Al día siguiente, el sol apenas comenzaba a calentar la ciudad cuando Max y Aurelio ya estaban despiertos, con la vista cansada pero la mente alerta. Era hora de actuar. Sabían que cada movimiento podía ser el último si cometían un error. Max llamó a un contacto discreto, alguien que pudiera ayudar a encajar las piezas del rompecabezas, alguien que aún creyera en la justicia a pesar del sistema corrupto.
Aurelio lo escuchó todo, aprendiendo rápido, absorbiendo cada palabra, cada plan, cada riesgo. El chico sabía que el futuro era incierto, pero no podía darse el lujo de echarse atrás. Había demasiado en juego, no solo la vida de Max, sino la de muchos otros como él, que vivían al margen, atrapados en la red de Romano. Mientras esperaban la respuesta del contacto, Max sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. Miró a Aurelio y vio allí no solo a un chico de la calle, sino a un compañero, alguien en quien podía confiar. La conexión entre ellos creció, forjada en la adversidad y la necesidad. En ese momento, Max comprendió que esta alianza improbable era su última oportunidad para escapar del abismo. El chico que una vez le había salvado la vida ahora sería la fuerza que lo impulsaría hacia adelante. Y aunque tenían miedo, estaban listos para lo que viniera. La respuesta del contacto llegó rápidamente, pero no supuso un alivio inmediato. El hombre al otro lado de la línea se mostró cauteloso, advirtiendo sobre los riesgos, las peligrosas alianzas que involucraban a Romano, y que el poder de este hombre se extendía mucho más allá de lo que Max había imaginado. Pero también ofreció una salida, documentos clasificados, información privilegiada y una oportunidad real de llevar el caso al comisionado Herrera, una de las pocas autoridades que aún no había sido corrompida. Max sintió que se le aceleraba el corazón. Por fin, un respiro. Pero sabía que ahora era todo o nada. Cada paso tendría que ser calculado, cada movimiento monitoreado. Aurelio no le quitaba los ojos de encima, listo para actuar. Esa tarde empezaron a reconstruir las cosas, a organizar las pruebas, a idear estrategias y a decidir en quién podían confiar. Max sabía que estaba en el centro de una red que podría hundirlo en cualquier momento, pero también sabía que la lucha era inevitable. Las calles le habían enseñado a Aurelio a no ceder al miedo, y ahora él era el ancla del millonario en bancarrota. Ese día quedó grabado en sus recuerdos como el punto de partida. Aún no sabían qué les aguardaba, pero estaban seguros de que no habría vuelta atrás. La guerra había sido declarada y sus destinos estaban sellados. Las noches transcurrían con poco sueño y mucha tensión. Max y Aurelio alternaban entre vigilias y planificación, conscientes de que el enemigo siempre iba un paso por delante. Con cada mensaje recibido, cada llamada interceptada, el peligro parecía aumentar. Max ya no era el hombre que podía esconderse tras el dinero. Ahora era un objetivo, expuesto, vulnerable. Aurelio, incluso cansado, no dejaba traslucir su miedo. Era la fuerza silenciosa que lo mantenía firme, la voz de la razón cuando todo parecía desmoronarse. La ciudad, con sus oscuros callejones y avenidas abarrotadas, permanecía indiferente, como si ignorara que allí, en algún lugar, se libraba una batalla decisiva. Un día, cuando menos lo esperaban, sonó el teléfono con una noticia que lo cambió todo. Romano sabía que lo estaban engañando. Las advertencias llegaron en forma de llamadas anónimas, mensajes amenazantes y coches desconocidos que rondaban la mansión de Max. El miedo intentó apoderarse de ellos, pero la determinación de Max y Aurelio se fortaleció aún más. Tenían que actuar rápido. El coraje nacido de ese salto al río estaba ahora en cada decisión, cada paso, cada respiración. Sabían que no podían dar marcha atrás y que su futuro dependía de esta lucha, aunque el precio fuera inimaginable. En el tenso silencio de la madrugada, Max y Aurelio planearon su siguiente movimiento. El plan debía ser preciso, pues cualquier error sería un desastre. Max sentía el peso del miedo y la responsabilidad, pero Aurelio, con su mirada firme, le recordó que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. El niño de la calle, que ya había enfrentado lo peor, ahora se encontraba al lado de un hombre que, incluso adinerado,
conocía el vacío de la desesperanza. Fue esta unión improbable y poderosa la que le dio la fuerza para enfrentarse a Romano y su implacable red. Sabían que no podían confiar en casi nadie y que la policía era un campo minado. Así que decidieron acudir directamente al comisario Herrera, la única persona que aún mantenía la integridad en la ciudad. Max sentía una mezcla de esperanza y nerviosismo. Aurelio sabía que era un gran riesgo, pero también que era su única oportunidad real de romper ese ciclo. Esa noche, entre miradas de cansancio y determinación, los dos hombres se prepararon para el enfrentamiento que lo cambiaría todo. El punto de inflexión estaba cerca y no podían dar marcha atrás. A la mañana siguiente, Max y Aurelio llegaron a la modesta oficina del comisario Herrera, un hombre conocido por su lucha contra la corrupción, pero que libraba una batalla solitaria dentro de la propia policía. Max sintió la gravedad de aquel lugar sencillo, alejado del lujo y la ostentación. Herrera los recibió con una mirada cansada pero atenta, como si hubiera estado esperando esta visita. Presentaron las pruebas, cada documento y foto, exponiendo la red de Romano Vázquez. El comisario escuchó en silencio. La tensión en el ambiente crecía con cada palabra. Era Para el primer enfrentar al paso monstruo real que asolaba la ciudad, pero también el momento en que todos corrían peligro. Herrera hizo pocas preguntas y pocas promesas. Sabía que esto era una guerra y que el enemigo no se retiraría fácilmente. Pero vio algo diferente en ese chico y en ese hombre, una valentía excepcional, una voluntad que el dinero no podía comprar. Prometió un apoyo discreto pero firme. Max y Aurelio salieron de la oficina con una mezcla de alivio y aprensión. La lucha apenas comenzaba y el peligro era mayor que nunca. Pero por primera vez en mucho tiempo, había una luz al final del túnel. Una verdadera oportunidad de cambio, una que podría transformar no solo sus vidas, sino la ciudad entera. De regreso de la oficina, el silencio entre Max y Aurelio estaba cargado de pensamientos. La promesa del comisionado Herrera era una tenue luz, pero era la única esperanza concreta que tenían. Max sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes, sabiendo que no podía fallar. No solo por sí mismo, sino por todos los que habían sufrido a manos de Romano y sus aliados. Aurelio, incluso joven, comprendía la gravedad de la situación. Sabía que el camino estaría plagado de riesgos y que, en cualquier momento, podrían ser descubiertos. Pero ese día, su valentía pareció mayor que su miedo. Tenían un aliado, y eso lo cambió todo. Mientras caminaban por la calle, Max habló por primera vez sobre lo que realmente lo movía a cambiar. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé, ni un niño, ni un adulto. Quiero que esta ciudad sea diferente, que las calles no sean un campo minado de miedo. Aurelio escuchó y sintió una conexión aún más profunda con este hombre que, a pesar de todo, tenía un sueño similar al suyo. «Hagámoslo juntos», dijo el niño con una firmeza que sorprendió a Max. Era el comienzo de una alianza que iba mucho más allá del miedo y las deudas. Una alianza que tal vez podría transformar esa ciudad para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Max y Aurelio se convirtieron en un dúo inseparable, cada uno aportando lo que tenía. Max con sus contactos y recursos y Aurelio con su astucia y su indomable valentía. Comenzaron a recopilar testimonios, documentar casos y construir una red de apoyo silenciosa, sabiendo que el más mínimo desliz podía significar la ruina. Max descubrió que, incluso en medio del poder y el dinero, la verdad era un arma frágil y que sus enemigos usaban el miedo como escudo para mantener su control. Pero no se rendiría, porque ahora tenía una razón más grande que él mismo. Aurelio, a pesar de su corta edad, sentía que maduraba demasiado rápido. La vida en la calle ya le había enseñado mucho,
Pero esta lucha era diferente. Era una batalla por la justicia, por la dignidad, por la esperanza de un futuro que jamás había soñado. Vio a Max cambiar, vio la fuerza que estaba recuperando y sintió que, incluso con todo en su contra, existía una verdadera oportunidad de marcar la diferencia. Sabían que Romano y sus secuaces no se rendirían y que la guerra estaba lejos de terminar. Pero juntos tenían algo que ningún dinero podía comprar: la voluntad de ganar. Una tarde, mientras revisaban documentos en la pequeña oficina que Max había instalado para la operación, oyeron ruidos extraños afuera. Aurelio se asomó a la ventana y vio a dos hombres en un coche negro que se detenían frente al edificio. Su corazón se aceleró. Sabía que era un mensaje claro. Romano no esperaría para actuar. Max, al notar el miedo en el rostro del chico, intentó mantener la calma. «Intentan asustarnos», dijo, pero su voz también sonaba tensa. Aurelio asintió, sintiendo el peso de la amenaza en la piel. Era un brutal recordatorio de que estaban manipulando un poder demasiado peligroso como para ignorarlo. Sin perder tiempo, Max llamó a Herrera para reportar la actividad sospechosa. El comisionado respondió que enviaría refuerzos discretos, pero que debían prepararse para lo peor. Aurelio respiró hondo y miró a Max con determinación. «No podemos retirarnos ahora. Si quieren la guerra, tendrán que enfrentarnos». Max asintió. El miedo estaba presente, por supuesto, pero la voluntad de luchar era mayor. Ese día, entre la amenaza silenciosa y la determinación de continuar, comprendieron que la batalla había cambiado de nivel. Ya no era solo una lucha por la supervivencia, era una guerra por el futuro. Las noches siguientes estuvieron marcadas por un silencio tenso y una vigilancia constante. Max y Aurelio apenas podían descansar, siempre atentos a cualquier señal de peligro. Cada ruido en la calle hacía que el chico se estremeciera un poco, pero aguantó, sabiendo que esta era la única oportunidad de cambio para ellos y la ciudad. Max intentó mantener la mente enfocada, pero la incertidumbre y el miedo le oprimían el pecho como una prisión invisible. Compartían miradas cansadas, pero también una silenciosa determinación que solo conocen quienes viven al límite. Esta batalla era más que física, era una lucha por sus almas. Mientras tanto, Romano no se quedó de brazos cruzados. Sus secuaces hicieron rondas discretas, intentando recabar información, intimidar a sus aliados y sembrar el miedo. Max sintió que el asedio se intensificaba, pero también que su fuerza crecía. Su alianza con Aurelio y el apoyo del comisionado Herrera le dieron una base que no había tenido antes. El chico era su ancla, su escudo, y Max sabía que la lucha no era solo suya, sino de todos los que creían un futuro diferente. E incluso con el peligro acechando, se mantuvieron firmes, preparados para lo que viniera. Una noche, mientras la ciudad parecía dormir, Max y Aurelio recibieron una noticia que los dejó sin aliento. Uno de los aliados más cercanos del comisionado Herrera había sido encontrado herido en un callejón, un mensaje claro de Romano para todos los que se atrevieran a enfrentarlo. La ira y el miedo se mezclaron en sus pechos, pero en lugar de retroceder, el dolor se convirtió en combustible. Max sostuvo la mano de Aurelio con la mirada firme, diciéndoles que no podían dejar que el miedo ganara. Aurelio, a pesar del terror, sintió una fuerza inesperada brotar de su interior. Sabía que la lucha era dura, pero también sabía que rendirse no era una opción. Esa misma noche decidieron redoblar sus esfuerzos. Fortalecieron sus contactos con aliados de confianza. Comenzaron a planificar manifestaciones públicas para desenmascarar a Romano y se prepararon para la inevitable confrontación que se avecinaba.
La ciudad, que durante tanto tiempo pareció inmóvil ante la injusticia, comenzaba a sentir los temblores de una revolución silenciosa. Max y Aurelio fueron la chispa, pequeña pero capaz de encender algo más grande. E incluso con los riesgos cada vez mayores, mantuvieron viva la esperanza de que, por fin, el cambio era posible. Maximiliano y Aurelio sabían que no podían esperar más. El silencio que los rodeaba era la calma antes de la tormenta, y necesitaban estar preparados. Pasaron horas planeando cada detalle, cada posible reacción de Romano y su red. Max sentía la presión, pero también la fuerza de luchar por algo más grande que él mismo. Aurelio, con los ojos brillantes, mostraba una madurez que sorprendió incluso al millonario. Formaban un dúo que, a pesar de sus diferencias, compartía un objetivo claro: derrocar el imperio del miedo que Romano había construido sobre la ciudad. Y el tiempo apremiaba. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, Max y Aurelio se dispusieron a reunir las últimas pruebas necesarias para completar el caso contra Romano. Cada paso fue dado con cautela, conscientes de que los vigilaban. La adrenalina corría por sus venas, mezclada con miedo y determinación. El futuro pendía de un hilo y cargaban con el peso de una lucha que no era solo suya, sino de todos los que anhelaban justicia. Incluso con el riesgo constante, había una chispa de esperanza, la certeza de que su valentía finalmente podría romper el ciclo de miedo e impunidad. Mientras caminaban por las calles oscuras, Max sentía el peso de cada paso, consciente de que podían seguirlos en cualquier momento. Aurelio, con su mirada penetrante, permanecía atento a cada sombra, a cada sonido extraño. Sabían que esta era la parte más peligrosa: reunir pruebas suficientes para derribar a Romano sin caer en las trampas que el usurero tendía para intimidar y eliminar a sus adversarios. La tensión era casi palpable, pero el deseo de que se hiciera justicia era mayor. Con cada documento fotografiado, cada grabación guardada en sus celulares, sentían que estaban más cerca de cambiar el destino de la ciudad. De vuelta en el escondite, la adrenalina comenzaba a ceder ante la fatiga, pero sus mentes no paraban. Max y Aurelio revisaban cada detalle, cada dato, intentando predecir el siguiente movimiento del enemigo. La sensación de que la soga se cerraba era constante, pero también había una determinación inquebrantable. No podían fallar, no podían retirarse. La batalla, que comenzó con un salto al río, se había convertido en una guerra por la dignidad y la esperanza. E incluso ante el peligro, estaban listos para seguir luchando. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones secretas, encuentros discretos y muchas horas en silencio, planeando cada paso de la ofensiva contra Romano. Max redescubrió una fuerza que creía haber perdido, mientras que Aurelio asumió la responsabilidad de ser la voz de los invisibles, de aquellos que la ciudad quería olvidar. Juntos comenzaron a reunir a personas con el coraje de enfrentarse al poder oscuro, personas que conocían el precio de la justicia, pero estaban dispuestas a pagarlo. Era un movimiento silencioso, un pequeño ejército que surgía de la luz pública, pero con una férrea determinación. Incluso con el miedo acechando en cada esquina, Max y Aurelio se sentían más vivos que nunca. Sabían que no era solo su lucha, sino la de muchos otros que necesitaban una oportunidad. La improbable pero poderosa alianza entre el niño de la calle y el millonario comenzó a inspirar a otros a unirse a la causa. La ciudad, con todas sus heridas, empezó a vislumbrar una chispa de esperanza, e incluso ante el peligro, lo que emergió de ese salto al río parecía transformarse en una promesa de cambio real, una promesa que nadie podría silenciar. A medida que su red de aliados crecía lentamente, Max y Aurelio enfrentaron días de incertidumbre y noches de vigilia. Cada encuentro conllevaba el riesgo de traición,
y la paranoia se convirtió en parte de la vida cotidiana. Max sabía que cualquier desliz podía ser costoso, no solo para ellos, sino para todos los que se atrevieran a alzar la voz. Aurelio, a pesar de su corta edad, demostró una resiliencia sorprendente. Ese chico de la calle, que antes solo pensaba en sobrevivir, ahora lideraba una causa mayor. Fue la fuerza de la calle, el coraje nacido de la adversidad, lo que impulsó esta lucha contra un sistema corrupto. En medio de esta situación, Max comenzó a comprender que el chico no era solo un compañero, sino alguien que estaba transformando su propia vida. Aurelio lo retó a ser más que un hombre destrozado por su propia codicia y miedo. Juntos construyeron algo que iba más allá de la venganza y el miedo, una verdadera posibilidad de redención y cambio. Y a medida que el peligro crecía, se mantuvieron firmes, alimentando la esperanza que comenzaba a florecer entre quienes se atrevían a soñar con un futuro diferente. Una tarde calurosa, mientras revisaban documentos en un discreto café, Aurelio notó que dos hombres los observaban en una mesa cercana. El chico sintió que su instinto de supervivencia se despertaba, pero en lugar de huir, decidió actuar. Se levantó con calma, tomó una de las carpetas de evidencia y salió del café sin mirar atrás. Max, sorprendido, no tuvo más remedio que seguirlo. Sabían que era una persecución, pero también sabían que no podían intimidarlos. La ciudad ahora era suya, y la lucha continuaba incluso en los rincones más insospechados. La carrera por las calles sofocantes fue tensa, con Max y Aurelio esquivando callejones y escalando muros, intentando despistar a sus perseguidores. Aurelio, a pesar de su corta edad, demostró una agilidad que Max jamás imaginó. Cada segundo contaba, cada movimiento crucial para mantener lo que habían ganado hasta el momento. Cuando finalmente lograron esconderse en un edificio abandonado, ambos intercambiaron miradas exhaustas, pero decididas. Fue otro cruel recordatorio de que el precio de la verdad era alto, pero estaban dispuestos a pagarlo. En los días siguientes, Max y Aurelio se volvieron más cautelosos. Cada paso fuera de su escondite era cuidadosamente meditado. Cada llamada se hacía con cautela. El miedo persistía, pero no los paralizaba. Estaban aprendiendo a vivir en la sombra, a moverse con rapidez, a confiar en unos pocos y a actuar con precisión. La alianza que comenzó con un acto valiente en el río ya se estaba convirtiendo en una fuerza organizada, inquebrantable. Max sentía que, a pesar del cansancio y el peligro, estaba creciendo gracias a esta lucha. Aurelio, a su vez, se estaba convirtiendo en un líder natural, la voz de los que no tenían voz. El impacto de esa doble vida comenzaba a notarse. Max tuvo que lidiar con la desconfianza de sus antiguos aliados y la presión constante de Romano, quien ahora usaba tácticas cada vez más agresivas para intimidarlos. Aurelio, por su parte, comenzó a comprender que el mundo adulto era mucho más complejo que la calle y que para triunfar, él también tendría que aprender a jugar ese juego. A pesar de las dificultades, se mantuvieron firmes, alimentando una esperanza que parecía imposible, pero que crecía día a día. La esperanza de derrocar un sistema que parecía invencible. En ese momento, Max comprendió que la lucha no era solo contra Romano, sino contra todo un sistema que permitía que hombres como él prosperaran. Era una batalla contra la corrupción, la impunidad y el miedo que habían paralizado la ciudad durante décadas. Pero por primera vez, Max sintió que tenía a su lado a alguien que no se rendiría, alguien que lo enfrentaba todo sin perder el coraje. Aurelio era más que un niño de la calle. Era la esperanza encarnada, la fuerza que le hacía creer a Max que el cambio era posible. Estaban listos para el siguiente paso, aún sabiendo que el peligro aumentaba cada día. Las reuniones con el comisionado
Herrera se hicieron más frecuentes, y la red de aliados, aunque pequeña, empezó a cobrar importancia. Max y Aurelio sabían que, para ganar, necesitaban ir más allá de los documentos y las pruebas. Necesitaban demostrarle a la ciudad que la justicia aún existía, que el miedo podía vencerse, e incluso con el riesgo de ser descubiertos en cualquier momento, se prepararon para la confrontación decisiva. El futuro parecía incierto, pero el coraje y la esperanza que los abrigaban los impulsaban a seguir adelante, día tras día. Una tarde gris, Max recibió una llamada urgente del comisionado Herrera. Se había programado una reunión con las autoridades federales dispuestas a escuchar el caso, una oportunidad única para exponer a Romano y a toda su red criminal. La noticia trajo consigo una mezcla de alivio y tensión. Max sabía que era un paso crucial, pero también significaba aumentar aún más el riesgo para él y Aurelio. Necesitarían protección, aliados leales y un coraje inquebrantable para afrontar lo que les aguardara. El chico escuchó en silencio, comprendiendo que el peso de la lucha se intensificaba, pero también sintiendo una llama crecer en su interior. En los días previos a la reunión, Max y Aurelio trabajaron incansablemente, organizando pruebas, preparando declaraciones y fortaleciendo alianzas. Aurelio, incluso cansado, mostró una determinación que inspiró a Max. El niño ya no era solo un niño de la calle, era un símbolo de resiliencia y esperanza para muchos. El pueblo parecía contener la respiración al acercarse el día decisivo. Max sabía que, independientemente del resultado, este momento lo cambiaría todo, no solo para ellos, sino para todo el pueblo. Y con la valentía de Aurelio a su lado, se sintió preparado para afrontar lo que viniera. El día de la reunión, Max y Aurelio llegaron temprano al edificio de gobierno, un lugar frío e imponente que parecía albergar secretos en cada pared. La tensión en el ambiente era palpable. Los recibió el comisionado Herrera, quien los condujo a una sala donde aguardaban autoridades y representantes del sistema de justicia. Max sintió el peso del momento, y al mirar a Aurelio, vio en el chico la misma determinación que sentía en su interior. Sabían que esto no era solo un juicio, sino una confrontación directa contra todo el sistema de miedo y corrupción que Romano había construido. La responsabilidad era enorme, pero el anhelo de justicia era mayor. Mientras presentaban sus pruebas, Max notó el respetuoso silencio en la sala. Fotos, documentos, grabaciones, todo cuidadosamente organizado para desmantelar la fachada del usurero. Aurelio permaneció junto a Max, firme, sintiendo el peso de la batalla, pero también la fuerza que emanaba de la verdad expuesta. La reunión fue larga y tensa, con preguntas difíciles y miradas sospechosas, pero al final la sensación era que algo estaba cambiando. Max se fue con una esperanza que no había sentido en años, y Aurelio supo que este era el comienzo de una nueva era. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora tenían una verdadera oportunidad de ganar. En los días siguientes, Max y Aurelio sintieron el impacto de aquel encuentro. Algunas puertas se abrieron, otras se cerraron de golpe, pero estaban más decididos que nunca. Romano no se rendiría fácilmente, y las amenazas se hicieron aún más frecuentes y explícitas. Max sintió que la presión aumentaba, pero también sabía que no podía ceder, no después de todo lo que ya había logrado. Aurelio, por su parte, creció en la lucha, encontrando en su interior una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Eran la voz de los que no tenían voz, y estaban dispuestos a pagar el precio para que la justicia prevaleciera. Una noche, mientras planeaban su siguiente movimiento, Max oyó un ruido extraño en la puerta del escondite. Con el corazón acelerado, él y Aurelio se prepararon para lo peor. Pero no era un enemigo, sino un viejo amigo, alguien que había decidido que ya no podía
mantenerse al margen de la lucha. La llegada de este aliado fue un impulso vital para ellos, un refuerzo que demostraba que, a pesar del miedo, la resistencia crecía. La batalla continuó, más feroz que nunca, pero Max y Aurelio ya no estaban solos. La llegada de su nuevo aliado infundió nueva energía al grupo. Poseía experiencia, contactos y una valentía que inspiró a Max y Aurelio. Juntos, comenzaron a idear estrategias más audaces, conscientes de que era necesario reforzar el cerco en torno a Romano. La información se volvió más precisa, los testimonios más sólidos y la esperanza creció entre quienes antes vivían con miedo. Max comprendió que la fuerza de esta lucha residía precisamente en la unidad, en la capacidad de transformar el dolor y el miedo en acción colectiva. Y Aurelio, incluso a temprana edad, ya era un ejemplo de liderazgo y resiliencia para todos los que lo rodeaban. Mientras tanto, Romano intensificó su ofensiva. Ataques a aliados, amenazas públicas e incluso intentos de manipular a los medios para desacreditar a Max y sus compañeros agravaron aún más la situación. Pero en lugar de retirarse, la presión solo incrementó la determinación de quienes luchaban por la verdad. Max y Aurelio sabían que era el momento de demostrar a la ciudad que el poder del miedo podía afrontarse con valentía y solidaridad. E incluso ante el peligro constante, se mantuvieron firmes, listos para afrontar cualquier desafío. El tiempo parecía acelerarse y arrastrarse al mismo tiempo. Navegaban en un mar de incertidumbre. Cada día traía nuevos desafíos, desde amenazas veladas hasta traiciones inesperadas, dentro de su propia red de aliados. El chico sentía el peso de la responsabilidad crecer sobre sus pequeños hombros, pero no mostraba debilidad. Al contrario, cada dificultad solo reforzaba su deseo de ver a Romano y a sus cómplices expuestos y arrestados. Max, a su vez, tenía que lidiar con la culpa de haber arrastrado a ese chico a un mundo tan peligroso, pero sabía que no había vuelta atrás. Estaban en el mismo barco, y la única manera de avanzar era avanzar. Una noche fría, mientras revisaban más pruebas en un refugio seguro, Aurelio miró a Max y le habló con la sinceridad que solo la experiencia callejera podía brindar. No podemos detenernos ahora, aunque duela. Max asintió, sintiendo el mismo dolor, la misma determinación. Sabían que se enfrentaban a fuerzas poderosas y que la lucha podría ser costosa, pero también que, en el fondo, esta era la única oportunidad de una verdadera transformación para ambos y para la ciudad. Fue un momento de pura valentía, de enfrentar el miedo de frente y perseverar. La tensión llegó a un punto crítico cuando Max recibió una llamada urgente que advertía que Romano preparaba una emboscada. La advertencia provenía de una fuente confiable, uno de los pocos aliados aún leales y dispuestos a arriesgarlo todo. Max sintió que el corazón se le aceleraba y la adrenalina le corría por el cuerpo. Sabía que este podría ser el momento decisivo o el final de la lucha, pero no podía rendirse, no podía dejar que el miedo ganara. Aurelio, a su lado, mantenía la misma expresión firme, listo para afrontar lo que viniera. Su supervivencia dependía de su valentía en ese momento. Se prepararon rápidamente, ocultando documentos, reforzando la seguridad y planeando rutas de escape. El inminente enfrentamiento era una constante carga en el aire, y la noche parecía prolongarse en un silencio, tenso y pesado. Max se dio cuenta, mirando a Aurelio, de que a pesar de las dificultades del viaje, el chico estaba listo para ello, quizás más que él. Era una sensación extraña, una mezcla de miedo y admiración. La pelea estaba a punto de estallar, y estaban en el ojo del huracán, listos para lo que viniera. La noche era oscura y silenciosa cuando Max y Aurelio oyeron las primeras señales de la emboscada.
El sonido de pasos rápidos, susurros apresurados y el lejano resplandor de las linternas iluminando las sombras. El corazón de Max se aceleró, pero sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Aurelio, incluso joven, se movía con la agilidad de quien conoce cada calle, cada callejón, cada escondite de la ciudad. Tenían un plan, pero sabían que la improvisación sería clave para escapar del asedio. La tensión era intensa y cada segundo parecía eterno. En medio del caos, Max sintió la mano de Aurelio apretar la suya, un gesto sencillo, pero lleno de fuerza y confianza. No, estaban solos, se tenían el uno al otro y la verdad de su lado. La persecución por las calles oscuras fue intensa, pero el conocimiento de Aurelio sobre la ciudad y la rapidez mental de Max les salvaron la vida esa noche. Cuando finalmente lograron esconderse, exhaustos y sudorosos, se dieron cuenta de que este enfrentamiento era solo el comienzo de una lucha mucho mayor. Pero estaban vivos, y eso era lo que importaba. La guerra continuaba. Después de esa noche, Max y Aurelio se dieron cuenta de que debían ser aún más cautelosos. El peligro acechaba en cada esquina, y la red de Romano parecía cerrarse cada vez más rápido. Pero incluso con el miedo constante, no se rindieron. La lucha por la justicia era mayor que cualquier amenaza. Max sintió una mezcla de orgullo y preocupación al ver la valentía de Aurelio, quien, a pesar de su edad, demostraba una madurez y una fuerza impresionantes. El niño ya no era solo un superviviente de las calles, era un símbolo de resistencia para todos los que conocían su historia. Mientras tanto, comenzaron a surgir indicios de que la presión estaba surtiendo efecto. Se abrieron investigaciones, algunas autoridades se mostraron más dispuestas a actuar y la opinión pública empezó a prestar atención. Max y Aurelio sabían que este era un paso importante, pero que la victoria aún estaba lejos. Debían mantenerse firmes, incluso cuando todo parecía conspirar contra ellos. La ciudad estaba cambiando lentamente, y ellos eran los protagonistas de esta transformación, sin importar el costo. Con el paso de los días, Max y Aurelio empezaron a recibir apoyo de otras organizaciones e individuos que también deseaban la caída de Romano. Toda ayuda, por pequeña que fuera, era una victoria silenciosa, pero con ella las amenazas se volvieron más directas y peligrosas. Max sintió que el peso de la responsabilidad aumentaba y Aurelio enfrentó sus propios miedos, intentando proteger a quienes ahora dependían de él. El chico, antes invisible para el pueblo, era ahora una figura que muchos miraban con respeto y admiración. Pero él sabía que la lucha no había terminado. En una noche particularmente difícil, mientras hablaban del futuro, Max le dijo a Aurelio algo que jamás olvidaría. «Me salvaste, muchacho, más de lo que jamás podría imaginar». Aurelio, con una mirada firme, respondió que la salvación era mutua. Ese simple intercambio reveló lo que había crecido entre ellos. Un profundo vínculo que trascendía las diferencias de clase y edad. Era la fuerza de la humanidad lo que los unía, la esperanza nacida del coraje para enfrentar juntos lo imposible. Poco a poco, la presión sobre Romano y su red empezó a pasar factura. Algunas operaciones fueron desmanteladas, secuaces arrestados, y el imperio construido sobre el miedo empezó a mostrar grietas. Max y Aurelio sentían que la victoria se acercaba, pero también sabían que el golpe final sería el más peligroso. Romano no se rendiría sin luchar hasta el final. Era una carrera contrarreloj, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Pero estaban preparados, porque ahora tenían algo que antes no tenían: la certeza de que la justicia podía prevalecer. En esa fase final, Max y Aurelio intensificaron su colaboración con el comisionado Herrera, quien se había convertido en un verdadero aliado y un símbolo de esperanza para la ciudad.
Juntos idearon el plan para el arresto de Romano, conscientes de que era su última oportunidad para poner fin al ciclo de 1906. Violencia y corrupción. La expectativa era alta, al igual que el miedo, pero la determinación era aún mayor. Su lucha no era solo por la libertad, sino por la dignidad de toda una ciudad que soñaba con un futuro diferente. El día del arresto de Romano amaneció con un silencio inquietante en la ciudad. Max y Aurelio sentían el peso del momento a cada paso. Todo estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. Llegaron temprano al punto de encuentro con Herrera y los oficiales asignados al operativo, quienes estaban visiblemente tensos pero decididos. Max sentía una mezcla de ansiedad y esperanza, mientras que Aurelio mantenía la vista alerta, listo para actuar si algo salía mal. Era la culminación de meses de lucha, miedo y sacrificio. Ese momento representó mucho más que un arresto. Fue el fin de un ciclo y el comienzo de una nueva era para la ciudad. Cuando finalmente arrestaron a Romano, el usurero no mostró miedo, solo una rabia contenida que parecía alimentar su deseo de venganza. Max y Aurelio observaban desde lejos, sabiendo que el hombre que había controlado vidas durante tanto tiempo estaba ahora tras las rejas, impotente. La sensación era extraña, casi irreal. La ciudad, aunque silenciosa, comenzaba a respirar de nuevo, y el futuro parecía un poco más brillante. Pero sabían que esta victoria no significaba el fin de sus desafíos. Era solo el comienzo de un largo camino hacia la verdadera transformación. Tras el arresto de Romano, la ciudad parecía despertar de una pesadilla. Pero Max y Aurelio sabían que la lucha estaba lejos de terminar. La red criminal no desaparecería de la noche a la mañana, y muchos de sus aliados seguían sueltos, listos para retomar el control en cualquier momento. La sensación de victoria se mezclaba con una renovada urgencia por mantener la presión, consolidar el cambio y asegurar que esta nueva era realmente llegara. Max sentía el peso de la responsabilidad más fuerte que nunca, pero también sabía que no estaba solo. Aurelio y el comisionado Herrera eran aliados leales en este viaje. Mientras tanto, Aurelio empezaba a pensar en el futuro como nunca antes. La vida en la calle ya no era su único horizonte. Max, al darse cuenta de esto, empezó a hablar de sueños más grandes, de la idea de crear un programa para ayudar a otros niños que, como él, necesitaban una verdadera oportunidad para cambiar sus vidas. La idea germinó entre ellos como una semilla de esperanza. Un proyecto que no era solo caridad, sino un camino hacia la dignidad, la educación y las oportunidades. Era la continuación de la lucha, pero ahora con un propósito aún más hermoso: transformar vidas, no solo sobrevivir. En los meses siguientes, Max y Aurelio trabajaron incansablemente para hacer realidad su idea. Sabían que no sería fácil. Crear un programa social verdaderamente efectivo requería tiempo, recursos y mucha dedicación. Pero su motivación era inmensa. Aurelio sentía que por fin encontraba un lugar donde podía ser más que un simple niño de la calle, un lugar donde su experiencia se transformaría en fortaleza y aprendizaje para otros. Max, a su vez, redescubría un propósito que parecía perdido durante años, y esto lo impulsó a seguir adelante, incluso frente a los obstáculos burocráticos y la desconfianza de algunos sectores. El proyecto Nuevos Horizontes nació del esfuerzo conjunto de Max, Aurelio y el comisionado Herrera, con el apoyo de personas que creían en la transformación social. No era solo una institución, sino un movimiento que valoraba las habilidades, la inteligencia y la valentía de los niños sin hogar, ofreciéndoles educación, formación y, sobre todo, respeto. Aurelio asumió un rol de liderazgo, no solo por su historia, sino también por su visión y determinación.
El niño que una vez salvó la vida de un millonario, ahora ayudaba a salvar vidas de una manera diferente, brindando esperanza y dignidad a quienes más las necesitaban. Nuevos Horizontes no tardó mucho en ganar reconocimiento en la ciudad. Los niños que participaban en el programa comenzaron a mostrar cambios profundos, no solo en su aprendizaje, sino también en su autoestima, confianza y deseo de construir un futuro diferente. Aurelio se convirtió en un modelo a seguir, un ejemplo vivo de superación, inspirando a los nuevos miembros a creer que la vida podía ser más que solo sobrevivir. Max observaba con orgullo cómo el niño que se había lanzado al río para salvar su vida ahora transformaba la vida de tantos otros. Pero, incluso con el éxito del proyecto, Max y Aurelio sabían que aún quedaban desafíos. El sistema que propiciaba la desigualdad y la injusticia seguía ahí, silencioso y resiliente. Habían logrado crear una brecha, pero la lucha por un cambio real y duradero requería persistencia, valentía y unidad constante. Sin embargo, lo que comenzó como un acto aislado de valentía se había convertido en un movimiento capaz de transformar la ciudad, paso a paso, con el corazón y la esperanza como guía. En una de las reuniones del proyecto, Aurelio escuchó historias que lo conmovieron profundamente. Niños que enfrentaban el mismo dolor y abandono que él había conocido, pero que ahora encontraban un lugar donde ser escuchados y valorados. Cada historia era un recordatorio de su propia lucha, pero también una razón para continuar. Max, siempre a su lado, le reiteró que este trabajo era más que solo ayudar. Era devolver la dignidad y la esperanza a quienes el sistema había olvidado. Lo que comenzó como un acto valiente en el río se había convertido en una misión que dio sentido a sus vidas. A medida que Nuevos Horizontes crecía, también lo hacía el impacto de su labor. La prensa, antes escéptica, comenzó a dar espacio a las historias de transformación, y el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales abrió nuevas puertas. Max y Aurelio comenzaron a ser invitados a hablar sobre el proyecto, a inspirar a otras ciudades y a demostrar que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible construir algo nuevo. El niño que antes era invisible para el mundo, ahora era una voz poderosa, un símbolo de que el cambio es posible cuando hay valentía para actuar. A pesar del reconocimiento y el progreso, Max y Aurelio sabían que el trabajo no podía detenerse. Con cada nuevo caso de niños sin hogar, la urgencia de expandir el proyecto se hacía aún mayor. Había días en que el agotamiento casi los vencía, en que las dificultades parecían más fuertes que sus fuerzas. Pero la mirada de los niños y niñas que llegaban a Nuevos Horizontes era el combustible que renovaba la esperanza. Aurelio sentía que por fin su pasado ya no definía su futuro y que podía ayudar a otros a romper el ciclo de dolor y abandono. Al mismo tiempo, Max comenzaba a reconciliarse consigo mismo. Aquel chico que una vez lo había salvado, no solo de ahogarse, sino también de una vida vacía y sin propósito, le había dado una nueva oportunidad, y no podía desperdiciarla. Juntos habían enfrentado el miedo y la corrupción, y ahora avanzaban hacia algo más grande. La vida, con todos sus desafíos, comenzaba a cobrar un nuevo significado. E incluso con toda la incertidumbre, Max sabía que ese salto al río lo había cambiado todo para siempre. En una tarde tranquila, Max y Aurelio estaban sentados en la terraza del Centro Nuevos Horizontes, viendo a los niños jugar en el patio. Era un raro momento de paz, después de tantos meses de intensa lucha. Max sentía una mezcla de agotamiento y profunda gratitud. Nunca imaginó que este niño de la calle, con tanta valentía, se convertiría en su mayor inspiración. Aurelio, por su parte, miraba el horizonte con un brillo diferente en los ojos, la promesa de un futuro que antes parecía imposible.
Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero en ese momento percibieron que el cambio realmente estaba sucediendo. Al ponerse el sol, Aurelio habló en voz baja, casi para sí mismo, pero con una firmeza que Max escuchó con claridad. No se trata solo de mí, se trata de todos los que siguen ahí fuera esperando una oportunidad. Max asintió, sabiendo que esto era solo el principio. La historia que comenzó con un salto al río, una vida salvada y un pacto silencioso entre dos mundos diferentes, se convirtió en una poderosa semilla de transformación, y a pesar de las cicatrices, el miedo y la pérdida, habían logrado algo que muchos creían imposible: creer que incluso los encuentros más inesperados pueden cambiar el mundo. Los meses siguientes fueron una mezcla de desafíos diarios y pequeños logros que llenaron los corazones de Max y Aurelio. Hubo días en que el peso de la responsabilidad parecía abrumador, pero también momentos en que una sonrisa, una palabra de agradecimiento o una señal de progreso de un niño hicieron que todo valiera la pena. Max, que antes se sentía perdido en un mundo de lujos vacíos, ahora encontraba sentido en las cosas sencillas. Un abrazo, una conversación, el brillo en los ojos de alguien que había recuperado la esperanza. Y Aurelio, con su silenciosa valentía, se convirtió cada vez más en la voz fuerte de quienes antes eran invisibles. El programa creció, y con él la comprensión de que la transformación social era posible, pero requería valentía, trabajo duro y fe en las personas. Max y Aurelio aprendieron a confiar el uno en el otro y en la fuerza que les brindaba su improbable alianza. La ciudad se transformó gradualmente, no mediante milagros, sino a base de esfuerzo, valentía y la convicción de que el cambio es una decisión diaria, y en el camino descubrieron que el verdadero poder no residía en el dinero ni en la influencia, sino en la capacidad de creer que un salto al vacío puede salvar vidas y cambiar el mundo. En un día común y corriente, pero significativo, Aurelio fue invitado a hablar en una escuela local sobre su experiencia. Subió al escenario con la timidez que aún conservaba, pero habló con la honestidad que solo la vida en la calle podía brindar. Habló del miedo, el hambre y las noches sin techo, pero también del coraje de saltar al río para salvar una vida y de cómo eso lo cambió todo. Los niños escucharon en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas tímidas. En ese momento, Aurelio comprendió que su historia podía ser más que un simple cuento. Podía ser un camino para que otros creyeran que, incluso en los días más oscuros, la esperanza puede brillar. Max observaba desde el público, sintiendo que el orgullo lo invadía. Sabía que este chico, antes invisible para el mundo, ahora tenía una voz capaz de inspirar un cambio real. Era la prueba viviente de que el pasado, por doloroso que fuera, no tenía por qué definir el futuro. Y mientras Aurelio hablaba, Max tuvo la certeza de que ese salto al río no había sido solo un acto aislado de valentía, sino el comienzo de algo mucho mayor, una revolución silenciosa que apenas comenzaba. Tras ese discurso, la vida de Aurelio cambió de nuevo. Empezó a ser reconocido no solo dentro del proyecto, sino en toda la ciudad. Lo veían como un símbolo de la posibilidad de transformación, alguien que no solo sobrevivió, sino que utilizó su experiencia para ayudar a otros a salir de la oscuridad. A pesar del reconocimiento, Aurelio nunca se dejó llevar por la idea. Mantuvo la humildad, sabiendo que la verdadera lucha residía en la continuidad, en el día a día, en el compromiso silencioso de estar ahí para quienes lo necesitaban. Max, por su parte, siguió al chico, ahora más como mentor y amigo que como salvador. Habían forjado una relación de respeto mutuo, basada en todo lo que habían vivido juntos. Max sentía que el chico le había enseñado más de lo que él mismo podría enseñarle.
Fue un verdadero intercambio, una alianza que demostró que, a pesar de las diferencias, era posible caminar juntos, transformando el dolor en esperanza y la oscuridad en luz. Poco a poco, Aurelio se dio cuenta de que su misión trascendía los muros de nuevos horizontes. Empezó a visitar otras comunidades, compartiendo historias, enseñanzas y la convicción de que el cambio era posible. A menudo hablaba con lágrimas en los ojos, recordando las noches frías, el hambre y el miedo, pero también la valentía que lo impulsaba a seguir adelante. Max observaba cada paso, orgulloso de la transformación del niño en un verdadero líder, alguien capaz de inspirar y movilizar a otros. Estaban construyendo algo que trascendía sus propias vidas. En una de estas visitas, Aurelio se detuvo en una parada de autobús, donde unos niños jugaban y esperaban lo que la vida les ofrecía. Se acercó, los miró a los ojos y les dijo, con toda la convicción del mundo, «Son más fuertes de lo que creen. Crean en ustedes mismos, porque yo creo en ustedes». En ese momento, algo cambió, no solo para esos niños, sino también para Aurelio. Sabía que a pesar de todo, esta era su verdad, su propósito, y que seguiría luchando por él cada día. Esa noche, al regresar a casa, Aurelio sintió una calma que no había experimentado en 1900. Mucho tiempo. Sabía que la lucha continuaría, que habría días difíciles y momentos de duda, pero también que no estaba solo. Max estaba a su lado, y juntos habían demostrado que la valentía y la unidad podían romper barreras invisibles y transformar vidas. Ese salto al río, que una vez pareció un acto desesperado, se había convertido en el punto de partida de un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchos otros. Mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad, Aurelio pensó que, a pesar de todo, algo en su interior había cambiado para siempre. Ya no era solo un niño de la calle, sino un símbolo de esperanza y resiliencia. Y por incierto que fuera el camino, estaba listo para seguir adelante, porque ahora sabía que, a veces, la mayor fortaleza reside en creer que lo imposible puede suceder. En el silencio de aquella sencilla habitación, Aurelio cerró los ojos y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz genuina. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también que había encontrado un propósito más grande que él mismo. Max, al otro lado de la ciudad, experimentó una sensación similar, la certeza de que, al salvar una vida en aquel río, no solo había cambiado el destino de un niño, sino también el suyo propio. Fue el comienzo de una transformación que trascendió todos los límites, un testimonio viviente de que el coraje y la esperanza pueden cruzarse en los lugares más inesperados. Y así, su historia, que comenzó con un salto al río, terminó, o quizás solo comenzó, con la promesa de que a pesar de las diferencias, las dificultades y las sombras del pasado, siempre hay espacio para el cambio, para el encuentro y para construir un futuro mejor. No fue una victoria perfecta, ni un final feliz de película, pero fue real, crudo y profundamente humano. Y eso fue suficiente.